Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encantan: dramas turcos. Pero no cualquier drama turco, hoy vamos a hablar de ese subgénero que nos tiene al borde del asiento, que nos hace suspirar y a veces, hasta llorar a mares: romances prohibidos en el mundo de la mafia turca. Sí, ya sé, suena explosivo, ¿verdad? Y lo es. Los dramas turcos tienen una manera única de combinar la acción, el peligro, la intriga y, por supuesto, el amor, un amor que desafía todas las reglas, todas las expectativas y, en muchos casos, todas las leyes. Así que prepárense porque hoy vamos a explorar 20 series turcas de mafiosos con romances prohibidos que los atraparán desde el primer episodio. Estoy segura de que muchos ya conocen algunas, pero espero poder sorprenderlos con alguna joya oculta. Pero antes de empezar, y como siempre, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos porque siempre estoy trayéndoles las últimas novedades del mundo de los dramas turcos, coreanos, latinos, de todo un poco. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista llena de pasión, peligro y mafiosos irresistibles. Empezamos con una serie que creo que es un clásico para muchos: Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, o Bandit Ruler. Aunque es una serie larga con muchísimas temporadas, la historia te engancha desde el principio. Nos cuenta la vida de HZR Akbeylos, un hombre que asciende en el mundo del crimen organizado. El romance prohibido aquí es con una mujer que no es su esposa, añadiendo mucha tensión a la trama. La lealtad, la traición y el amor se entrelazan de una manera fascinante. La complejidad de HZR como personaje es clave para el éxito de la serie. Es un hombre de familia, leal a su clan, pero a la vez, un ambicioso líder criminal dispuesto a todo para alcanzar el poder. Su romance extramatrimonial no es simplemente un desliz, sino un reflejo de su conflicto interno entre el hombre que quiere ser y el hombre que las circunstancias lo obligan a ser. La serie explora las consecuencias de sus decisiones, tanto en su vida personal como en el imperio criminal que construye. Además, la serie se adentra en la dinámica de la mafia turca, mostrando sus jerarquías, sus códigos y sus guerras internas. No es una simple historia de amor, sino una inmersión profunda en un mundo oscuro y peligroso donde la vida humana tiene poco valor. Seguimos con Çukur. Esta serie es un verdadero fenómeno en Turquía. El barrio de Çukur está gobernado por la familia Koval, quienes tienen sus propias reglas y códigos. La historia de amor entre Yamak, el hijo rebelde de la familia, y Sena, una joven que llega a Çukur huyendo de su pasado, es simplemente cautivadora. Su amor se pone a prueba constantemente por la violencia, el peligro y los secretos que rodean a Çukur. Çukur no es solo una serie sobre la mafia, es una alegoría sobre la familia, la lealtad y la identidad. El barrio de Çukur es un personaje en sí mismo, un microcosmos de la sociedad turca con sus propias leyes y costumbres. La familia Koval, aunque criminal, protege a su barrio de amenazas externas, actuando como una especie de gobierno paralelo. Yamak, el protagonista, es un artista bohemio que se ve obligado a regresar a Çukur para asumir el liderazgo familiar. Su romance con Sena, una psicóloga que busca escapar de sus propios demonios, es un punto de luz en la oscuridad de Çukur. Su amor es un faro de esperanza en un mundo donde la violencia y la desesperación son la norma. La serie aborda temas como la salud mental, el trauma infantil y la redención personal. La banda sonora, con sus letras poéticas y melodías melancólicas, intensifica aún más el impacto emocional de la serie. Ahora vamos con Yerde. Esta serie tiene una premisa muy interesante: dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía y el otro en mafioso. El romance en esta serie es un poco más sutil, pero igualmente apasionante. La tensión entre los personajes y la constante lucha entre el bien y el mal la hacen adictiva. Yerde es un thriller psicológico que explora la naturaleza de la identidad y el impacto del destino. La separación de los hermanos Sarp y Umut al nacer los lleva por caminos diametralmente opuestos, pero la conexión fraternal que los une es inquebrantable. Sarp, convertido en policía encubierto, se infiltra en la mafia para vengar la muerte de su padre. Umut, ahora conocido como Mert, crece en las calles y se convierte en el brazo derecho de un poderoso capo. El romance sutil en Yerde radica en las relaciones que se forman alrededor de los dos hermanos. Sarp encuentra consuelo en los brazos de una abogada que lucha por la justicia, mientras que Mert se enamora de una joven que desconoce su verdadera identidad.
Estas relaciones se ven constantemente amenazadas por el peligro y el secreto, añadiendo una capa de tensión a la trama. La serie plantea preguntas sobre la moralidad, la lealtad y el precio de la venganza. ¿Es justificable sacrificar la propia identidad para alcanzar un bien mayor? ¿Puede el amor florecer en medio de la violencia y la corrupción? Otra que no podemos dejar de mencionar es Ramo. Esta serie narra la historia de Ramo, un joven que lucha contra el sistema corrupto en su ciudad natal. El romance prohibido aquí es con Sibel, la hija del jefe de la mafia rival. Su amor es un desafío constante a las reglas del mundo en el que viven y los obliga a tomar decisiones muy difíciles. Ramo es una historia de rebelión y resistencia contra la opresión. Ramo es un líder nato, un hombre del pueblo que se niega a aceptar la injusticia. Su lucha contra la corrupción lo convierte en un héroe para muchos, pero también en un enemigo para aquellos que se benefician del sistema. Su romance con Sibel es un símbolo de esperanza y unidad en medio de la división. Su amor trasciende las barreras del odio y la venganza, demostrando que es posible construir un futuro mejor. La serie explora temas como la justicia social, la desigualdad económica y el poder del pueblo. También muestra la complejidad de las relaciones humanas, donde el amor y el odio a menudo se entrelazan. Ramo y Sibel deben superar numerosos obstáculos para estar juntos, incluyendo la oposición de sus familias y la constante amenaza de la violencia. Su amor es un acto de desafío contra un mundo que intenta separarlos. Vamos ahora con Soz o La Promesa. Aunque no se centra exclusivamente en la mafia, sí tiene elementos muy fuertes del crimen organizado y el terrorismo. El romance prohibido aquí surge entre Yabuz Karasu, un comandante militar, y una doctora que trabaja en una zona de conflicto. Su amor nace en medio del caos y la destrucción, lo que lo hace aún más poderoso. Soz es una serie de acción y drama que rinde homenaje a los soldados turcos que luchan contra el terrorismo. Yabuz Karasu es un líder ejemplar, un hombre de honor y valentía que está dispuesto a sacrificarlo todo por su país. Su romance con la doctora Bahar es un oasis de paz en medio de la guerra. Su amor nace de la compasión y el respeto mutuo, y se fortalece en medio de las adversidades. La serie muestra los horrores de la guerra y el impacto psicológico que tiene en los soldados. También aborda temas como el patriotismo, el sacrificio y la importancia de la esperanza en tiempos de crisis. Yabuz y Bahar deben luchar contra enemigos externos e internos para proteger su amor. Su relación es un símbolo de la resistencia y la capacidad humana para encontrar la belleza en medio de la destrucción. Otra que me encanta es Ayatarks o Canción de Vida. Esta serie tiene un tono un poco más ligero, pero no por eso menos dramática. El romance prohibido se da entre Kerim y Ulia, quienes están obligados a casarse para saldar una deuda entre sus familias. Aunque al principio se odian, poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común y terminan enamorándose. Ayatarks es una comedia dramática que explora las complejidades del amor y el matrimonio arreglado. Kerim y Ulia son dos personas muy diferentes que se ven obligadas a casarse para cumplir un pacto entre sus familias. Al principio se odian y desconfían el uno del otro, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común. Su relación evoluciona de la hostilidad al respeto, y finalmente al amor. La serie muestra cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. También aborda temas como la familia, la tradición y la importancia de perdonar el pasado. Kerim y Ulia deben superar numerosos obstáculos para construir una vida juntos, incluyendo la oposición de sus familias y sus propios prejuicios. Su amor es un testimonio de la capacidad humana para cambiar y crecer. Ahora vamos con una serie que está causando sensación, Gadar. Aunque es relativamente nueva, ya está generando mucho revuelo por su trama intensa y sus personajes complejos. La historia gira en torno a un hombre que regresa a su barrio después de servir en el ejército y se encuentra con que todo ha cambiado. El romance prohibido aquí es con una mujer que está involucrada en el mundo del crimen, lo que complica aún más su situación. Gadar es un thriller de acción que explora el impacto de la guerra en la vida de un hombre. El protagonista, cuyo nombre aún no se ha revelado completamente en la trama que he visto, regresa a su hogar después de servir en el ejército y se encuentra con que su barrio ha sido consumido por la violencia y la corrupción. Su amor por una mujer involucrada en el mundo criminal lo arrastra aún más hacia la oscuridad. Su relación es un símbolo de la lucha entre el bien y el mal que se libra dentro de él. La serie aborda temas como el trauma, la lealtad y la redención.
El protagonista debe decidir si sucumbe a la violencia que lo rodea o si lucha por un futuro mejor. Su amor es una prueba de su humanidad en un mundo donde la compasión escasea. Otra serie que te recomiendo es Maral. Esta serie cuenta la historia de un ex soldado de las fuerzas especiales que se convierte en guardaespaldas. El romance prohibido surge con Maur, una joven fotógrafa que es testigo de un asesinato. Su relación se complica por el peligro constante que los rodea y por los oscuros secretos que ambos esconden. Maral es un thriller romántico que explora la protección y el sacrificio en un mundo peligroso. Maral, un ex soldado traumatizado por la guerra, encuentra un propósito en proteger a Maur, una joven que ha presenciado un crimen. Su relación se desarrolla en medio del peligro y la desconfianza, y se ve complicada por los secretos que ambos ocultan. El romance es una fuente de esperanza y consuelo en un mundo lleno de violencia y traición. Maral se convierte en el protector de Maur, arriesgando su vida para mantenerla a salvo. Su amor es un acto de valentía y entrega total. Siguiendo con la lista, tenemos Menagerie y Ara, o Llámame Agente. Esta serie es un poco diferente porque se centra en el mundo de las agencias de representación de actores. Sin embargo, también hay elementos de romance prohibido, especialmente entre los agentes y sus clientes. La competencia, la ambición y el deseo de alcanzar el éxito crean situaciones muy tensas y apasionantes. Menagerie y Ara es una comedia dramática que satiriza el mundo del espectáculo y las relaciones entre agentes y actores. Los romances prohibidos surgen de la dinámica de poder y la ambición. Agentes que se enamoran de sus clientes, clientes que buscan el éxito a través de sus agentes, las relaciones se complican por los intereses profesionales y la presión de la fama. La serie es un reflejo de la superficialidad y la competitividad del mundo del entretenimiento, pero también muestra la pasión y el talento que impulsan a los artistas. Ahora vamos con Bir Zaman Lar Kukurova, o Tierra Amarga. Esta serie es un drama de época ambientado en la década de 1970. El romance prohibido aquí se da entre Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul para escapar de un pasado oscuro. Su amor se pone a prueba constantemente por la ambición, la envidia y las intrigas de la sociedad en la que viven. Bir Zaman Lar Kukurova es una saga familiar que explora el amor, la venganza y la lucha por el poder en la Turquía rural de los años 70. Zuleya y Yılmaz son dos jóvenes que huyen de Estambul para escapar de un asesinato que Yılmaz cometió para protegerla. En Kukurova se hacen pasar por hermanos para sobrevivir, pero su amor se pone a prueba constantemente por las intrigas de la poderosa familia Yaman y las convenciones sociales de la época. Su amor prohibido es un faro de esperanza en medio de la desesperación y la injusticia. Otra que no podemos dejar de mencionar es Yarg, o Juicio. Esta serie es un thriller judicial que te mantiene al borde del asiento desde el principio. El romance prohibido surge entre Ilgaz, un fiscal, y Ceylin, una abogada, quienes se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato. Su relación se complica por sus diferentes puntos de vista sobre la justicia y por los secretos que ambos esconden. Yarg es un thriller judicial que explora la ética, la corrupción y la búsqueda de la verdad. Ilgaz y Ceylin son dos abogados con enfoques opuestos de la justicia. Ilgaz cree en la ley y el orden, mientras que Ceylin es más impulsiva y está dispuesta a romper las reglas para defender a sus clientes. Su romance nace de la atracción mutua y la admiración profesional, pero se complica por sus diferencias ideológicas y los secretos que ambos ocultan. Ahora vamos con Ask 101 o Amor 101. Esta serie es un drama juvenil que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar que su profesora favorita sea trasladada. El romance prohibido aquí surge entre dos de los estudiantes, quienes deben superar sus diferencias y prejuicios para estar juntos. Ask 101 es un drama juvenil que explora la amistad, el amor y el autodescubrimiento en la adolescencia. Un grupo de estudiantes inadaptados se une para evitar que su profesora favorita sea trasladada, y en el proceso aprenden valiosas lecciones sobre la vida y el amor. El romance prohibido entre dos de los estudiantes es un reflejo de la complejidad de las relaciones en la adolescencia, donde los prejuicios y las inseguridades pueden obstaculizar la felicidad. Siguiendo con la lista, tenemos Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. El romance prohibido se da entre Yaman, un joven de un barrio marginal, y Mira, una chica rica y popular. Su amor se pone a prueba constantemente por las diferencias sociales y por las expectativas de sus familias.
Medcezir es un drama juvenil que explora las diferencias de clase y las dificultades del amor en un mundo desigual. Yaman, un joven de un barrio pobre con un pasado problemático, se enamora de Mira, una chica rica y popular. Su relación se enfrenta a la oposición de sus familias y a las presiones sociales que intentan separarlos. Otra serie que te recomiendo es Mutesem YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie es un drama histórico que narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su romance con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Su amor desafió todas las reglas y tradiciones de la época. Mutesem YZYL es un drama histórico que explora el poder, la ambición y el amor en la corte otomana. El romance entre el sultán Suleimán y Hürrem Sultán es una historia de amor prohibido que desafía las convenciones sociales y políticas de la época. Hürrem, una esclava que se convierte en la esposa del sultán, usa su inteligencia y astucia para ascender en el poder y proteger a su familia. Ahora vamos con Dirilis Ertuğrul, o Resurrección Ertuğrul. Esta serie es un drama histórico que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. El romance prohibido aquí surge entre Ertuğrul y una mujer que pertenece a una tribu rival. Su amor se pone a prueba constantemente por la guerra y la rivalidad entre sus tribus. Dirilis Ertuğrul es un drama histórico que narra la lucha por la supervivencia y la expansión del Imperio Otomano. El romance prohibido entre Ertuğrul y una mujer de una tribu rival es un símbolo de esperanza para la paz y la unidad entre los pueblos. Siguiendo con la lista tenemos Payitat Abdülhamid, o La capital, Abdülhamid. Esta serie es un drama histórico que narra los últimos años del reinado del sultán Abdülhamid II. El romance prohibido aquí surge entre el sultán y una mujer que trabaja como espía. Su amor se complica por las intrigas políticas y los peligros que rodean al palacio. Payitat Abdülhamid es un drama histórico que explora las intrigas políticas y las luchas de poder en la corte otomana. El romance entre el sultán y una espía es un reflejo de la desconfianza y el peligro que rodean al poder. Otra serie que te recomiendo es Ufak Tefek Cinayetler, o Pequeños asesinatos. Esta serie es un thriller psicológico que cuenta la historia de 4 mujeres que se reencuentran después de años de separación y se ven envueltas en una red de secretos, mentiras y traiciones. El romance prohibido aquí surge entre 2 de las mujeres, quienes deben superar su pasado y sus diferencias para estar juntas. Ufak Tefek Cinayetler es un thriller psicológico que explora la amistad, la rivalidad y la venganza entre 4 mujeres. Los romances prohibidos son un catalizador para la traición y la violencia. Ahora vamos con Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Homer, un exitoso diseñador de zapatos, y Defne, una camarera que acepta un trato para enamorarlo. Aunque al principio su relación es falsa, poco a poco van descubriendo que tienen sentimientos reales el uno por el otro. Kiral Kask es una comedia romántica que explora la autenticidad y el amor verdadero. El romance entre Homer y Defne comienza como un contrato, pero se transforma en una relación genuina llena de amor y complicidad. Y por último, pero no menos importante, tenemos Ask Laftan al-Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. El romance prohibido surge con Murat, el hijo del dueño de la empresa, quien descubre su verdadera identidad. Ask Laftan al-Lamaz es una comedia romántica que explora la honestidad y el amor incondicional. El romance entre Hayat y Murat comienza con una mentira, pero se convierte en una relación sincera basada en el respeto y la confianza. Y ahí lo tienen. 20 series turcas de mafiosos con romances prohibidos que te atraparán desde el primer episodio. Espero que hayan disfrutado de esta lista y que hayan descubierto alguna serie nueva para ver. Para resumir, hoy exploramos un género fascinante dentro de los dramas turcos, el romance prohibido en el mundo de la mafia. Vimos series llenas de acción, intriga, peligro y por supuesto, amor, un amor que desafía todas las reglas y expectativas. Desde clásicos como Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hasta series más recientes como Gadar, hay opciones para todos los gustos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas de mafiosos favoritas y cuáles romances prohibidos los han cautivado más. Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus recomendaciones con los demás.
Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido sobre dramas turcos y otras series que nos encantan. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.